Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Leticia Fretes Galeano y le vengo a contar una forma de contar historia. Y una de ellas es la microhistoria. La propuesta que tiene la microhistoria es que la investigación consiste en casos observados donde se logra que se enriquezca el análisis social a través del hallazgo de nuevas variables más complejas o dinámicas. Para analizar un pasado reciente más antiguo, nace ante la necesidad de una historia más cercana a la cotidianidad. Hay dos variables de microhistoria, una es la italiana y la otra es la mexicana. La italiana surge a mediados del siglo XX. Esto proporcionó una visión, una nueva mirada para construir procesos históricos, con lo cual antes era más complejo e imposible de realizar. La microhistoria propone al historiador que sea una especie de detective para realizar cualquier clase de acontecimientos, analizar personajes o fenómenos del pasado, por lo que otras fuentes pasarían inadvertidas. La razón puede ser diversa, fuera de lo típico, y empieza a desandar lo cotidiano. Y es aquí que constituye como un instrumento innovador de la disciplina. La característica de la microhistoria es una forma discursiva basada en el relato, que tiene un proceso interpretativo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo de estudio sería reducir o hacer más simple la investigación, con lo cual también es un método educativo para dar a conocer intermediarios o mediadores culturales. El queso y los gusanos, narrada por Carlos Ginzburg, que él cuenta que la cultura es producida por las clases populares, sino que la cultura es impuesta a las clases populares, y atribuye un antecedente histórico a la ciudad de Italia. Los hechos y acontecimientos proceden por la religión y sus influencias intelectuales. Trata de un molinero Menocho que en una historia de rebeldía, y bajo ese seudónimo lo toma la microhistoria, en torno a la creencia religiosa, y pone en duda negando que Dios sea el creador del universo, y cuenta con su propia teoría. A su vez tiene la ventaja de saber leer y escribir. Tendría su versión y terminó haciendo su propia interpretación del universo. Y da como ejemplo al queso y los gusanos. Cuando se hace la leche y en ella se forman los gusanos, estos fueron los ángeles, y de ahí saldría Dios. En realidad lo que Menocho sería el que sembraba la duda ante los demás. Nada más que ser un hereje, era un hombre diferente que manifestaba sus ideas por la interpretación que hacía en base a sus lecturas. Por eso lo acusarían de hereje hasta denunciarlo a la Santa Inquisición. Y no solo implicaba un problema para la Iglesia, sino que pondría en duda la base de los pilares cristianos, el pensamiento, los valores, la ética religiosa, por lo que Menocho también decía que la Iglesia se hacía rico a costa de los creyentes en el siglo XVI. Y es sentenciado 2 veces hasta morir en la hoguera. El pionero de la microhistoria de Latinoamérica fue el historiador mexicano Luis González y González, mucho antes que la historia italiana. Lo que el historiador mexicano sostenía que el tiempo no excluye la larga duración histórica. Esto le permitió transitar varios siglos para acudir a otras ciencias como la arqueología o la geografía, entre otros. Por otro lado, la microhistoria es una rama de la historiografía que vincula y transmite sentimientos como la pasión por el pueblito, el barrio o personajes que marcaron esa época. Aunque parezcan irrelevantes, se ocupa de pequeños detalles para saber cómo vivían, qué comían. Esto nos ofrece una visión de acontecimientos novedosos, y de lo contrario no se podía dar de otra manera.
y aporta resultados diferentes a lo habitual. Aunque sea un sentimiento de terruño, el amor por el barrio, por el pueblito, no se descarta que sea un sentido crítico. Lo que la microhistoria permite hacer es una profundización, una mirada crítica, metodológica en el cual se van narrando los hechos para saber cuál es la problemática que los atraviesa a los sujetos sociales en ese determinado momento. La microhistoria mexicana, Pueblo en Vilo, narrada por Luis González y González, narra la historia de un pueblo, San José de Gracia, de Michoacán, por lo que él decía que nunca fue mencionado, casi olvidado, pero para México, la investigación histórica tradicional, cuyas fuentes son proporcionadas de archivos municipales y otras secundarias, pero también se obtienen testimonios de habitantes cercanos a la fundación del pueblo. El autor también acude a las memorias de infancia y juventud, ya que él nació en ese pueblito, y da definición a esa corriente microhistórica para entender el pasado de México, la identidad cultural típica de México. ¿Cómo estaba conformada en ese momento la sociedad? La sociedad estaba arraigada por el catolicismo, sujeta por la organización eclesiástica del municipio de Cojumatlán, en el estado de Michoacán, a mediados del siglo XIX al XX. Los habitantes de San José de Gracia había un alto grado de analfabetismo, aunque sus refranes útiles para cada ocasión. Desarrollaron la figura patriarcal con el abuelo como cabeza de familia y la mujer como el sustituto inmediato a falta de la figura familiar, el padrinazgo, el compadrazgo y el trabajo hogareño que regía una vida sencilla en el pueblito. El sentimiento de orgullo por la ascendencia española se fue dando varias generaciones y transformaciones conforme fueron pasando los años. La historia que les traigo a continuación es una microhistoria más regional. Es una cooperativa textil catamarqueña llamada Arañitas Hilandera, que en su momento fue conformada por 28 integrantes de mujeres, un grupo de trabajo que se conformó a partir de la crisis social, política y económica que se produjo en el 2001. Producto de esta crisis, estas mujeres empoderadas se organizaron y fueron construyendo su propia historia, desde la Cuna del Poncho, ubicada a 285 kilómetros de la capital catamarqueña. Incluso algunos lo llaman la Ruta del Tejido. ¿Cómo fue sus inicios? En el comienzo, la cooperativa fue avanzando de a poco. Empezaron con la elaboración de lana y demás. El emprendimiento textil hilandero, actualmente la referente es Rosa de Vega, no solo en la comunidad, sino que es una referente nacional que la convoca al frente de una organización cooperativista, sino también la vincula a la producción textil artesanal. Estas mujeres se fueron capacitando con una señora que es oriunda de Jujuy y que tenía más conocimiento sobre la materia prima, incluso conocimiento ancestral de cómo utilizar los colorantes para dar color a las lanas, luego incorporar los hilos naturales. La referente decía que el valor agregado que tienen los productos a partir de su elaboración y el valor económico y regional que agrega para la comunidad. Al principio lo hacían con un telar criollo, el típico, y lo que podían adquirir en la zona, por supuesto. Era el de los arcones con pisaderas. Luego incorporaron telares con peine para hacer prendas más finas. ¿Y cómo les afectó el proyecto de la cooperativa en la pandemia? Como muchos emprendedores, la pandemia los afectó muchísimo. Tampoco fueron ajenos a la situación económica
que se atravesó a nivel mundial. La venta bajó muchísimo, ya que el turismo era lo que generaba más venta. Por ese motivo también recurrieron a la venta online, aunque asegura que no fue lo mismo porque atribuía que en las redes sociales no se podía apreciar el producto y tampoco se podía generar algún tipo de oferta, ya que un poncho, por ejemplo, requiere meses de trabajo y las materias primas son de calidad y se han encarecido. Lo que ellas reclaman no solo es un reconocimiento regional, sino tener un sello propio de la provincia y que su elaboración adquieran prestigio, más prestigio a nivel nacional, como también internacional. Por ejemplo, llegar a competir con grandes marcas, ya que es una técnica artesanal y una tradición de siglos. No solo trabajan todos los días para llevar adelante la cooperativa, sino que tejen cultura, que rescataron o heredan de sus madres y abuelas. También son el sostén económico de sus hogares, por lo que cada una es un desafío a seguir. Aman el oficio, inclusive trabajan por las noches. Se criaron hilando y tejiendo. ¿Cómo aporta esto a la microhistoria? Aporta muchísimo a la historia regional y local, porque fortalece el trabajo de estas mujeres. Y en este camino la historiografía entregará un aporte sustancial a la construcción de la memoria colectiva y el sentido de pertenencia y visibilidad a estas mujeres de Catamarca. Esto contribuye a un proceso educativo para elevar la condición de colectividad y crear una ciudadanía más empática que participe de manera consciente en la actividad y pueda reconocer su trabajo en la restauración y conservación del patrimonio histórico y la elevación de la calidad de vida para estas mujeres y con equidad de género en su entorno. A continuación le dejo una actividad que pueden hacer de forma oral o escrita, de la forma que se sientan más cómodos en hacerlo, para después analizarlo en el aula. Cualquier cosa o duda que tengan, lo vamos a hacer en el aula. Lo vamos a analizar. Y la actividad consistiría en qué similitudes o diferencias encuentran a la microhistoria italiana o mexicana al escuchar el testimonio de las mujeres catamarqueñas. Anótenlo, después lo llevan en el aula para compartir. Y otro punto es en qué ámbitos de la vida social aparecen formas de desigualdades de género. ¿Cómo se manifiesta? Como ya les dije, lo pueden hacer de forma oral o escrita para compartirlo con el resto de sus compañeros y cualquier duda que surja lo aclaramos en clase.